La Compañía de Jesús tiene su radio. Compañía de amor. Radio Universidad. Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Muy buenos días, bienvenido a su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y por Radio Universidad. Les saludamos hoy jueves 27 de mayo, son las 9 en punto de la mañana. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni y por escuchar la repetición de nuestro programa en las redes sociales de la DIN. Les saluda Luis Enrique Palma Urbina y hoy me acompaña en controles Nahum Alemán. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante de cara al inicio del año ignaciano que empezamos hace una semana. Es sobre el llamado vocacional para la vida religiosa y preferiblemente exactamente vamos a hablar del llamado a la compañía de Jesús. Por eso, hoy tenemos la alegría de compartir con dos novicios jesuitas. Un saludo a Kenny Fitoria. Kenny, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, buenos días a todos los que nos escuchan en este espacio. Soy novicio, vuelvo a repetir lo que dijo Luis. Para mí es un placer estar en este espacio para compartir un poco de mi experiencia vocacional y de camino en la compañía de Jesús. Y también nos acompaña Amir Munguía. Buenos días, Amir. Buenos días, Luis, y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un placer estar aquí y compartir un poco de mi llamada vocacional a todos ustedes. Muchas gracias. Como bien decía, ambos son novicios de la Compañía de Jesús. En el caso de Kenny, profesará votos próximamente como hermano jesuita. Y en el caso de Amir, como escolar jesuita, que próximamente, en unos años, será sacerdote. Yo también comparto con ellos noviciado, entonces hoy estamos acá en familia dialogando. Por antes de pasar a fondo con este tema, leeremos el texto del Evangelio para descubrir qué nos quiere decir hoy el Señor con su palabra. Entonces escuchamos a Amir. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta es la palabra del Evangelio que en toda la iglesia hoy meditamos, contemplamos y buscamos que nos ayude a ser mejores personas. Hoy jueves 27 de mayo, acá en Nicaragua, estamos a 3 días de conmemorar el Día de las Madres, una fecha que para muchas personas en Nicaragua, aparte de significar alegría, agradecimiento, significa recordar lo que sucedió hace 3 años con todas las madres nicaragüenses. Y teniendo presente ese momento y meditando el Evangelio, tomaremos unos segundos de silencio para honrar a todas esas personas que hace 3 años fueron afectadas. Y hoy el Evangelio nos presenta al ciego Bartimeo, que nos dice una parte del Evangelio: muchos le respondían para que se callara,
Pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Y este grito que hacía el ciego Bartimeo es el grito también de muchas nicaragüenses que se acercan a Jesús en busca de amor, de consuelo y de mucha paz para nuestra tierra. A ustedes, muchachos, ¿qué mensaje le comparte este evangelio a la luz de su llamado vocacional? Bueno, Luis, a mí este pasaje del evangelio me regresa como a una de mis primeras contemplaciones en mi proceso vocacional. Y es que les voy a compartir que en un triduo de ejercicios espirituales tuve la oportunidad de orar con este evangelio a través de una oración guiada. Y fue como la primera contemplación que pude hacer desde la espiritualidad de San Ignacio, de la espiritualidad ignaciana. Ubicarme como un esclavito indigno y poder contemplar la escena. Y en ese momento el Señor me dio la gracia de ubicarme en el papel de Bartimeo y clamar por que Jesús se acercara a mí. Y en mi contemplación Él se acerca y me pone en su regazo y acaricia mi cabeza. Y esto me regresa mucho a la festividad próxima que vamos a celebrar en nuestro país, el Día de las Madres. Porque recuerdo que de niño mi mamá solía hacer lo mismo. Y me ponía en su regazo y acariciaba mi cabeza. Ese es un gesto muy, muy significativo para mí, porque en esa oración pude identificar, pude sentir, pude interiorizar a un Dios que es Padre, pero que también es Madre, que es ternura y que nos acoge en su regazo, nos acaricia, nos mima y nos hace sentir protegidos. Ese sentido de protección que dan las mamás también lo podemos percibir en Dios, que es Padre y Madre de amor y de bondad. Entonces a mí me regresa a esa sensación de paz, de protección, de estabilidad que un niño busca en el regazo de su mamá. Y si es propio de la espiritualidad ignaciana esta manera de orar por medio de contemplaciones, que para quien no conozca este modo, la contemplación nos lleva a ponernos en el lugar del Evangelio y contemplar todo lo que está pasando ahí. Poder ver a Jesús de cerca. Y hoy Jesús nos dice en el Evangelio: ¿qué quieres que haga por ti? Y es una de las preguntas que anima a la audiencia para que les resuene en su corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Y es muy importante esto en los sentidos, sobre todo con lo que comentaba antes de tanta injusticia, pedirle también al Señor esa apertura en los sentidos, ser capaces de ver y no ser muy indiferentes ante lo que está pasando. Pero también en tu caso, Amir, ¿qué mensaje te deja con relación a tu llamado vocacional? Bueno, Luis, al meditar un poco esta lectura, pensaba mucho en esas voces que muchas veces nos tratan de callar, y que si nosotros dejamos que nos afecten, nos pueden apartar, nos pueden cegar incluso de la realidad, nos pueden meter en una burbuja. Y esos miedos que suscitan estas voces nos van a terminar condicionando toda nuestra vida. Eso de maestro que pueda ver tiene que ser una petición muy propia de cada uno de nosotros, y no solo de los que estamos llamados a la vocación religiosa, sino a todas las personas, a cualquier cristiano, sea de la denominación que sea. Porque muy fácil es atender a esas voces que nos quieren callar, que nos quieren cegar, pero requiere de un gran valor, de una gran confianza en el Señor, el levantar la voz por aquellos que la han perdido, o por aquellos a quienes ya las injusticias han silenciado. De manera personal, a lo largo de mi proceso vocacional he visto cómo el Señor me ha ido llamando, me ha ido limpiando la vista, me ha ido acrecentando la fe para ser capaz de decir primero, de pedirle que pueda ver, y segundo, de seguirle por el camino y llevarle a todas las personas que realmente lo necesitan, a pesar de los miedos, a pesar de esas voces que jamás se van a callar, que dicen que quieren obligarme a echarme para atrás. Pero el Señor me invita a esa confianza, a saber que Él va a estar ahí en todo momento, y es con esa confianza
con la que sigo hoy en día acá y con la que me aproximo a Él diariamente, sabiendo que mi plegaria va a ser escuchada. Así es, puede haber muchos temores, muchos miedos, pero como bien decías, Amir, poner esa confianza en el Señor, esa valentía y vivir esas palabras que nos dice Jesús en este Evangelio. Vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero compartirle estas palabras, vete, tu fe te ha salvado, a todas las personas que hoy se encuentran en dificultades en Nicaragua, principalmente a esas madres que han perdido un hijo, a esas madres que tienen a sus hijos en el extranjero, que tienen sus hijos en el desempleo y que son víctimas de las injusticias que ocurren en nuestro país. Y para ellas, el 30 de mayo representa luto, representa nostalgia, pero que también representa la fe de saber que vamos a ser salvados por el Señor. Particularmente quiero mandar saludos a mi mamá, que estará escuchando este programa radial, y muchas felicidades en este Día de la Madre. Para seguir hablando en este tema, dialogaremos sobre la vida de San Ignacio. Hoy nos acompañan Kenny Fitoria y Amir Munguía, novicios jesuitas. Para ellos, el próximo mes se le viene una fecha muy importante. El próximo domingo, 20 de junio, Amir y Kenny profesarán sus votos religiosos en la Compañía de Jesús, luego de haber iniciado hace 2 años un proceso conocido como noviciado. La Compañía de Jesús es una orden religiosa católica. Aquí en Nicaragua tiene presencia y una de sus obras es la Universidad Centroamericana, una organización educativa que se ha caracterizado por la defensa de la justicia y por estar del lado de las personas desfavorecidas, tal cual anuncia el Evangelio. Hay muchas obras que tiene la compañía. Yo les pregunto a ustedes, Kenny y Amir, ¿de qué manera conocieron a la Compañía de Jesús y cómo fueron sintiendo ese llamado a ser parte de esta orden religiosa, a amar y servir desde la Compañía de Jesús? Definitivamente, Luis, creo que cuando Dios te tiene un propósito, se busca y se rebusca la manera de llamarte o de hacerte sentir que ese es tu lugar. En mi caso, yo no estudié en colegios jesuitas y tampoco acá en la UCA, pero cuando me surgió la inquietud vocacional, tuve como la emoción de compartirlo con un amigo. Y este amigo me preguntó, ¿y ya exploraste otras opciones? Y me habló de los jesuitas. Me dice, los jesuitas están en la UCA y en otros lugares de Managua. Entonces me dio un poco de curiosidad y comencé a buscar información en internet. Me llamó bastante la atención y pues decidí escribir por la página de vocaciones en Facebook. Y sorprendentemente me contestaron. Digo sorprendentemente porque a veces tardan mucho tiempo. Pero ahí recalco que cuando Dios tiene un propósito para vos, pues Él te lleva. Y así fue que comencé a tener contacto con los jesuitas, con la Compañía de Jesús. Tuve mi primera entrevista vocacional y algo que sí me llamó la atención en positivo, que me caló mucho y me hizo sentir identificado con la compañía, es la gran confianza que inspira un jesuita. La primera vez que yo hablé con un jesuita fue como hablar con una persona que conocía de toda la vida. Entonces esa confianza, esa cercanía, ese mostrarte a un Dios cercano me caló mucho en mi proceso vocacional, y desde el momento en que me acerqué pude sentir en mi interior un sentido de pertenencia. Es como que aquí está mi lugar. Entonces yo creo que Dios te pone los medios para que vos los tomes y que puedas buscar un bien mayor, un bien para el servicio de los demás y su propio servicio. Así, en la compañía resuena mucho esto del servicio a los demás. Es uno de sus lemas y filosofías de vida, presente en todas sus obras. Y en tu caso, Amir, ¿cómo fuiste vos conociendo a la compañía? Pues, como decía Kenny, Luis, Dios se va sirviendo de muchos medios y personas para acercarte al mejor camino donde puedas en todo amar y servir, como bien lo decías. Y en mi caso se remonta a los años de secundaria, hace unos años. Cuando yo estaba en 5º año, una religiosa teresiana, la hermana Mirtala, fue la que me presentó en una feria vocacional en Catedral a los jesuitas. Pero en ese momento yo estaba bastante chavalo. Y no fue hasta 2 años después que otra hermana teresiana me acercó mucho más al proceso vocacional, consiguiéndome el contacto del promotor de ese entonces.
Y así fue que me fui acercando más. Y lo que más me llamó la atención, a como decía Kenny, es la hospitalidad con la que fui recibido en las comunidades y el sentido de pertenencia que fue despertando en mí a medida de que mi proceso fue avanzando. Fue así que gracias a estas hermanas y a otros amigos que me fui acercando, fui conociendo a la compañía de Jesús. Sí, Amir mencionaba a estas hermanas teresianas. Casualmente esta mañana los tres, Kenny, Amir y yo, estuvimos en el colegio Enrique de Ossó, que está a cargo de estas hermanas teresianas. Y ahí estuvimos conversando con la profesora Katia, a quien, por cierto, le mando saludos, que seguramente estará escuchando este programa. Y mientras platicábamos con la profesora y con las otras docentes, yo notaba que una de las importancias de cuando uno conoce por primera vez a un jesuita, como pasó con ustedes, o a un novicio jesuita, es que se le rompen ciertos esquemas que uno tiene sobre cómo puede ser un religioso o un sacerdote. A veces uno piensa de que el que está estudiando para sacerdote pasa rezando el rosario todo el día, o va vistiendo de tal forma, o cumple con tales esquemas. Pero al menos lo que hemos ido conociendo de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, es como encontrarse con esa hospitalidad e ir rompiendo esos prejuicios que uno tiene. Y eso me iba a preguntarle a ustedes, en el momento en que estaban viviendo su llamado vocacional inicialmente, ¿cómo estaban ustedes? Si era como uno suele imaginar, entró Kenny a la compañía porque pasaba rezando el rosario todo el día, o porque él estaba de monaguillo los 7 días a la semana. ¿Cómo era esa vida religiosa que llevaba? Yo participaba en mi parroquia como ministro lector y apoyaba en las actividades que se realizaban de una manera muy cercana. Creo que haber conocido a la compañía me desmontó un poco el esquema de la parte clerical, porque debemos reconocer que en nuestra sociedad se ve al sacerdote como un personaje como muy elevado. Y creo que el verdadero sentido del sacerdocio de Jesús es el servicio, algo que me ha calado durante mi experiencia vocacional. No es que tengamos una espiritualidad vacía, sin contacto con Dios. Lo que nosotros como futuros jesuitas o lo que la compañía nos enseña es poder encontrar a Dios en todas las cosas. Ese eslogan muy famoso de la compañía, que es hallar a Dios en todas las cosas. Y ser contemplativos en la acción se refiere a encontrar a Dios en cada momento del día a día. Claro que como jesuitas, como novicios, tenemos nuestro momento personal de encuentro con Dios, y de ese tomamos como energía, recargamos nuestras baterías para afrontar el día. Pero no quiere decir que esté aislado el momento de oración con el resto de la vida. Llevamos a la oración a la vida y la vida a la oración. Entonces es una forma quizá un poco diferente a la tradicional. No es que no recemos el rosario, no es que no hagamos liturgia de las horas. Son formas que nos propone la Iglesia para acercarnos a Dios. Pero cada congregación o cada orden religiosa tiene su modo particular desde la experiencia de su fundador. Y en el caso de la Compañía de Jesús, pues tomamos como herencia la espiritualidad ignaciana. Muy bien, Kenny. En tu caso, Amir, si alguien viene y te dice, para sentir el llamado a la vida religiosa o al sacerdocio, hay que cumplir tales esquemas, como tiene que ser alguien que pasó rezando toda su vida de adolescente o que siempre estuvo monaguillo, ¿qué le dirías? ¿O hay otras maneras que llame el Señor? Yo creo que para nada tiene que ver eso de estar metido en la iglesia y pasártela rezando. No estoy diciendo que eso sea malo tampoco, pero en mi caso fue totalmente diferente. Yo no llevaba una vida activa en la iglesia. Sí participaba en las eucaristías y me invitaban y yo aceptaba gustoso el ministerio de lecturas dentro de la iglesia, pero no llevaba una vida activa en algún grupo pastoral parroquial. Y aún así, en las cosas más sencillas de la vida, el Señor se las arregló para irme atrayendo y para al final dejarme en la compañía. Y realmente cuando me he acercado a esta, he visto que los esquemas los prejuicios que tenemos sobre la vida religiosa, sobre la vida religiosa en general, de las monjas o los hermanos
o los padres de que pasan solo rezando y dando misa no son para nada la realidad, no refleja para nada la realidad, pues la vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada, es más bien una opción de vida que me ha puesto y nos pone a nosotros en sintonía con la realidad, sirviendo en la realidad en la que vivimos, ayudando a las personas que se nos acercan, aunque sea solo con escucharles, pero siempre teniendo en cuenta que fuimos llamados para servir, y se manifiesta mucho más ese servicio cuando uno se acerca a conocer más, cuando van botando esos prejuicios. Y eso me recuerda a esta charla que tuvimos esta mañana en ese colegio. Yo les preguntaba a los estudiantes, ¿y qué creen que es lo que hace un sacerdote? Y la única opción prácticamente fue dar misa, porque quizás asociamos solo eso de el sacerdocio a dar misa. Pero como decía Kenny, hay distintas maneras de sacerdocio y hay distintas maneras de servir al Señor, y uno se sorprende al final cuando conoce a un sacerdote que incluso siendo la diócesis en una parroquia tiene ahí su dispensario, o una hermana religiosa que es muy buena administrando un asilo, es muy buena en los números, y vemos esos gestos que ayudan mucho, y sí decía Amir de que uno tiene que ir rompiendo esos esquemas, y me recuerda mucho al Papa Francisco, que él se formó en la Compañía de Jesús, y creo que él es un papa que rompe esquemas. Yo leí una noticia ayer que mencionaba que el papa se reunió con una señora de muchos años que ella estuvo en los tiempos del nazismo en Auschwitz, y él besó un tatuaje que tenía, el tatuaje que le pusieron una marca como prisionera, y uno dice, esos son los gestos que uno dice, pues de esto va el llamado que nos hace el Señor. Y si uno va descubriendo muchas cosas de sí mismo cuando está en este proceso vocacional, ustedes, conforme llegan a los talleres, al acompañamiento espiritual, ¿qué fueron descubriendo de ustedes mismos? Si yo me pusiera a hacer un examen como en retroceso, he visto o vería muchos cambios en mí, sobre todo a nivel interior. Creo que desmontar un poco los esquemas o las imágenes tradicionales de Dios, el Dios castigador, el Dios que te vigila, el Dios que te fiscaliza. Todo eso ha ido cambiando, y he visto, como decía al inicio, un Dios que es infinito amor e infinita misericordia, un Dios que es Padre, pero que también tiene la ternura de una madre. Y esa experiencia profunda de Dios me trasciende y me lleva a ver las cosas de otra manera. Despierta cierta sensibilidad, cierta misericordia, cierto deseo por servir. Entonces es como salir de mí mismo para entregarme a los demás. Es como decir, el amor que siento en el corazón, ponerlo al servicio de alguien, al servicio de algo, al servicio de alguien. Un amor que se debe traducir en el servicio. Yo siento que ese es un aspecto muy importante en mi vida, especialmente de la vocación de hermanos jesuitas, que comúnmente no es tan frecuente decir, entró a la vida religiosa para ser hermano. La mayor parte de los jóvenes que entran a una orden religiosa entran con el deseo del ser sacerdote, y está muy bien, pero alguien me decía, mi acompañante me decía, que el sacerdote celebra la Eucaristía y el hermano la refleja con su vida. Y en tu caso, Amir, ¿qué fuiste descubriendo de vos mismo conforme Dios te iba llamando? Si me pusiera igual a recordar, a hacer el examen de todo este tiempo que llevo de proceso vocacional, realmente hay una gran diferencia entre el Amir que inició la candidatura hace algunos años y el Amir que soy hoy. Y lo primero que se me viene a la mente es cómo fui ayudado de la oración y de los acompañantes espirituales venciendo mis miedos. Cómo fui dejando atrás esa realidad que era parte de mí, porque realmente yo era alguien muy miedoso, y hoy en día puedo decir que no me da miedo vencer el miedo. Y así puedo mencionarte unas cosas más, como la confianza en Dios. Antes estaba yo analizando todo lo que podía salir mal en una situación. Hoy realmente puedo decir que puedo confiar más, que puedo
lanzarme más y confiar en que el Señor va a estar siempre a mi lado, acompañándome y soportándome, dándome apoyo. Tener presente a San Ignacio de Loyola, que es un referente para la Compañía de Jesús. Hace unos momentos nosotros escuchábamos una canción sobre él, que nos hablaba que se reunió con compañeros para servir al Señor. Y fue fundando la Compañía de Jesús. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, fue fundada en 1540 y desde entonces tiene diversidad de apostolados, y bajas y altas, y actualmente son 16,000 miembros según estadísticas de 2017. Y para ser jesuita hay dos maneras de serlo. Ya al inicio comentábamos que Amir profesaría votos como escolar jesuita, encaminándose al sacerdocio, y Kenny como hermano jesuita. Son dos riquezas de apostolados. Uno es más conocido que otro por nuestra cultura, pero los dos son igual de importantes. Pero este desconocimiento hace que alguno no tenga muy claro en el caso de la vocación de hermano jesuita. Y he escuchado casos, ¿no?, de que algunos piensan que el hermano jesuita, se puede casar el hermano jesuita, o es hermano jesuita por tal motivo, pero es bueno aprovechar este espacio para dejar claro a la audiencia qué es lo que hace un hermano jesuita y cuál es su riqueza como vocación. Aprovecho para compartir que una de las cosas importantes en la compañía que se nos enseña es el discernimiento. Y les comparto que cuando yo inicié mi proceso, estaba indiferente. El término indiferente en la espiritualidad ignaciana no se refiere a que no me importe, sino que estar abierto a lo que Dios quiera mostrarnos. Pero con cierta inclinación hacia el ministerio sacerdotal. En el camino me fui dando cuenta a través del discernimiento y de las mociones que Dios pone en mi corazón, que me sentía llamado al servicio de una manera diferente a la del sacerdocio. Y tuve un proceso de discernimiento de varios meses. Y algo que me ha confirmado en mi vocación de hermano es el tema del servicio. El tema de poder servir a los demás y servir a Dios desde lo pequeño, o puede ser también desde lo grande. Todo depende de la misión, del apostolado al que nos envíen. Y tan jesuita es un sacerdote como un hermano. Ambos comparten la misión, ambos compartimos la vida comunitaria, ambos compartimos la formación y la espiritualidad. No es uno más que el otro, pero con carismas un poco diferentes. Luego, la única diferencia del hermano con el sacerdote es que el hermano no ejerce el ministerio sacramental, pero de ahí todos los servicios, los apostolados son similares, y creo que, y siento que el sacerdote complementa al hermano y el hermano complementa al sacerdote. Entonces somos un cuerpo apostólico, y la compañía en sí es la compañía sacerdotal, un sacerdocio basado en el sacerdocio de Jesús. Recordemos que Jesús ministerialmente no fue sacerdote, fue un laico. Entonces nosotros los hermanos nos basamos mucho en la vida oculta de Jesús, en los servicios humildes, o dependiendo de la realidad, porque nos adaptamos a las circunstancias, a la realidad. No estamos alejados de nuestra realidad, sino que servimos en ella. Es eso de que dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Entonces debemos nosotros también prestar nuestro servicio tomando como referente nuestras realidades. Y eso es un valor muy importante que los hermanos tenemos en cuenta. Tanto hermanos como sacerdotes están llamados a servir ese lema: en todo amar y servir. Y en el caso de la Compañía de Jesús, tenemos muy presente que para realizar de mejor manera ese servicio, para ayudar a mejor a las personas, un punto muy importante es la formación que se da en la Compañía de Jesús. Por eso también es conocido desde afuera la compañía, porque es muy larga la formación. Pero el objetivo de esta formación no es para hacer currículos o para ganar conocimiento solo porque sí, sino por eso, para cumplir de mejor manera el servicio. Y yo les llevo a preguntarle, tanto en el caso de los hermanos, los sacerdotes, en general, ¿cuáles son esas etapas de formación y de aprobación para la Compañía de Jesús? En el caso de los escolares, la formación luego del noviciado pasa por una etapa de filosofía, de estudios de filosofía, la licenciatura en filosofía y humanidades en el caso de los que entramos solo con bachillerato, o la maestría o bachillerato eclesiástico en filosofía también. Luego de eso
nos envían a una etapa que desde tiempos de San Ignacio se le conoce como, o vendría siendo lo que hoy es el magisterio, que es esencialmente dar clases, como el nombre lo dice, el magisterio, y que es un par de años dando clases, como lo decía, para finalizar la formación con la teología y posterior a eso la ordenación sacerdotal. Para complementar un poco lo que decía Mir, en la Compañía de Jesús tenemos la palabra probación. En el caso de la formación viene siendo como ponernos a prueba y que estemos totalmente preparados para integrarnos a la misión. Nosotros pasamos por una etapa de prenoviciado, que es como una fase de discernimiento para ver si nos identificamos con el carisma ignaciano, y luego entramos al noviciado. En ese tiempo de noviciado, los primeros días hacemos la primera aprobación, que son 2 semanas. Luego viene una etapa más larga, que es la segunda aprobación, y la tercera aprobación, que es como el finalizar de la formación para ya la integración plena al cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. Entonces es un proceso muy largo, pero nos prepara para la misión, para integrarnos con cuerpo, alma, vida y corazón a construir desde nuestra capacidad, desde lo poco o mucho que podamos ofrecer, a construir el reino de Dios en la tierra. Sí, enfatizaba Kenny que es largo el proceso, y a veces yo he notado que impresiona a la gente. Quizás ahorita que ustedes han estado en Nicaragua, cuando les preguntan, ¿y cuánto tiempo va a ser tu formación? En el caso de Amir, ¿cuánto vas a poder ser sacerdote? A mí me han preguntado eso, y cuando digo, quizás como 12 años, quizás la gente se asusta. 12 años, es más como estudiar medicina, pero quizás es la mentalidad que tiene esta sociedad de que mientras más rápido las cosas, mejor, y vas a estar pleno hasta que cuando ya estás ejerciendo. Y la tendencia no es que disfrutemos el camino, eso así no lo ve la sociedad, pero sí en la compañía lo importante es eso, disfrutar el camino y no seccionarse como llegar a una meta, sino desde lo que ya estamos haciendo, desde ya estar grabando este programa, todo eso es parte del fin a que nos está llamando el Señor. Y particularmente en el caso de ustedes, ¿cómo han vivido esa experiencia vocacional? ¿Dónde iniciaron su primera etapa? ¿En qué año? ¿Y actualmente en qué se encuentran? Creo que con Kenny compartimos un poco de esa experiencia vocacional, pues a los dos nos enviaron en el prenoviciado a Santa María Chiquimula en Guatemala, al occidente de Guatemala, y aunque desempeñamos apostolados diferentes, compartimos toda esa etapa a la que le conocemos como prenoviciado. En mi caso, yo acompañaba en el programa de salud a voluntarios que registraban el proceso de crecimiento de los niños de las distintas aldeas del municipio, y también colaboraba dando reforzamiento de matemática a los niños del internado parroquial que se encontraba en Fe y Alegría. Posterior a eso fuimos igual invitados al noviciado, donde desempeñamos igual otros apostolados mientras íbamos enriqueciéndonos de la espiritualidad y el carisma de la Compañía de Jesús. A mí una de las partes fundamentales que me gusta de la compañía es el abanico de opciones que ofrece. Un abanico de opciones para servir, siempre con énfasis en el servicio. Y una de las cosas que también nos caracteriza o caracteriza a la compañía es potenciarte. No te privan, no te suprimen partes tuyas, sino que las potencian para que brindes un mejor servicio. En mi caso, antes de entrar a la Compañía de Jesús, fui docente de primaria y docente de secundaria. Y en el prenoviciado tuve la oportunidad de trabajar en Fe y Alegría con niños de primer grado e igual con reforzamiento escolar a los niños del internado, que son más de secundaria. Y esa experiencia me caló mucho, me marcó, sobre todo porque Santa María de Chiquimula está ubicada en un área indígena, maya quiché, y aprender de la cultura, ver cómo la gente vive su espiritualidad, cómo se relaciona, cómo integra la parte cristiana con la parte de la espiritualidad maya, y ver el proceso de inculturación que han hecho los jesuitas durante mucho tiempo en esta zona,
me llevó como a despertar más sensibilidad en mí, más conexión conmigo mismo y saber que en mí, en mi corazón o en cada uno de nosotros está Dios, está Jesús. No es necesario buscarlo en las cosas grandes, en aquello que es portentoso o que llama la atención. Con que entremos en nosotros mismos con profundidad, con humildad y con transparencia, lo vamos a encontrar. Y esa es una de las grandes enseñanzas que me dejó la experiencia de prenoviciado en la región Maya Quiché, en Guatemala. Y esta manera de entender la vida, de que Dios está presente en las pequeñas cosas, se va teniendo también muy presente en el noviciado. Yo hice experiencia de noviciado también con Kenny y con Amir, y viví experiencias como las que ellos hacían en su prenoviciado. Decía Amir que estuvo en una parroquia, y cuando uno dice, él estuvo en una parroquia, uno dice, entonces en la parroquia estuvo acolitando, haciendo tal y tal cosa. Pero no se trata de eso en la compañía. Desde ese abanico de opciones que hablaba Kenny, te puede llevar a estar en un programa de salud, hasta estar ahí limpiando una zanja, como a veces les encargaba el padre, o moviendo piedras. Pero en todo eso, encontrar al Señor, y en el noviciado, eso está muy presente. Kenny decía de que el hermano jesuita, el jesuita en general, puede servir de distintas maneras. Y una de esas maneras lo vemos en esta canción que compuso nuestro compañero Toño, que le llevó a escribir a esta letra, musicalizarla, y entre todos los novicios grabar este tema en un tiempo muy importante para nuestro mundo. Como todos saben, el 2020 fue marcado por la pandemia COVID-19, que afectó principalmente a las personas más vulnerables en salud, como los ancianos, las ancianas, personas con problemas respiratorios. Y en ese contexto, los novicios jesuitas visitamos algunos asilos, y en uno de esos asilos Toño se preguntaba qué pudo hacer para ayudar a las personas, y le llevó a componer esa canción de la que todos somos parte. Allí en el noviciado nosotros vivimos el inicio de esta pandemia. ¿Ustedes cómo vivieron esa experiencia en medio de todo esto, de todo lo que se hace tradicionalmente un noviciado? Bueno, no podemos obviar que en algún momento nos llenamos un poco de ansiedad, ¿no?, por el encierro. Sin embargo, pudimos compartir también, a pesar del riesgo, con los abuelos y las abuelas de los asilos. Esos fueron como nuestros apostolados en el momento de pandemia. Y eso nos permitió vernos no paralizados, sino siempre activos. Y el hecho de haber podido compartir con los abuelitos y las abuelitas de los hogares ahí en Panamá, en Colón y en la ciudad de Panamá, pues nos lleva a ver que no estamos solos, y que podemos brindar también nuestro apoyo y nuestro amor y nuestro servicio a los más desfavorecidos. Yo creo que desde mi vocación de hermano podemos ayudar en pequeños detalles. Yo en algún momento de mi noviciado me di cuenta de eso, y eso lo plasmé en un poema que quisiera compartir con ustedes en este momento. Y lo titulé Mi Verdad, porque fue en el momento de haber decidido aceptar en mi corazón y anunciar a mi comunidad la vocación del hermano jesuita. Así es que ojalá esto nos diga algo, les diga algo sobre el servicio que podemos prestar en nuestro día a día. Y dice así: te encontraré en el servicio prestado con amor y diligencia, en el anonimato, en pequeños detalles secretos de la vida, en las siluetas de las palmeras que danzantes se alzan hacia vos, y en las gotas cristalinas que fluyen de mis ojos con solo pensarte. Ven y verás, me decís, ven y verás cuánto te amo, y en mí fijas tu mirada, tu corazón en mí se clava. Me seducís con una sola palabra, no resisto, mi alma te abraza, y en una profunda caricia se une a vos, discreta, callada. He respondido a tu invitación de hacer de mi vida una Eucaristía. Amar siendo hermano, y siendo hermano desde el corazón amar. Que tu palabra me hable, anhelo que tu luz sea mi guía. Amor que se traduce en servicio, amor que se traduce en dar. Verdaderamente hermano, verdaderamente humano es tu propuesta. A una vida de entrega, amor y esperanza me invitas. Acepto con todo mi ser tu voluntad, tu reino me espera. Ser hermano cada día y vivir en tu corazón es mi gran verdad. Muchas gracias, Kenny, por este bello poema que nos recuerda la importancia de ser hermanos todos los días,
y lo que hablamos, ¿no? Del servicio, de la fraternidad y de sentir ese llamado del Señor y ser valientes para atender sus palabras de vengan y vean. Y en la pandemia fue una manera de encontrar también al Señor. A veces uno se pregunta, ¿dónde ha estado Dios este último año? Y en tu caso, Amir, ¿cómo fuiste viviendo ese proceso vocacional durante la pandemia? La pandemia nos agarró a todos de sorpresa y uno pensaría de que ante tal acontecimiento uno tiene que guardarse, que enclaustrarse y no hacer más que esperar, pero no. La pandemia fue para nosotros una oportunidad para servir, para llevar esperanza, consuelo y amor a aquellos quienes están llenos de eso, quienes están dispuestos a compartir esa experiencia de vida como son los abuelitos. En mi caso me tocó servir en Ciudad de Panamá en el Hogar Bolívar por 3 ocasiones seguidas y ahí pude conocer de primera mano a toda esa gente que a pesar de haber dado todo por los suyos, fueron abandonados prácticamente en ese lugar, y a pesar de que se les trataba de dar amor, ellos no tenían cómo responder a tal propuesta. Pero fui viendo, porque bueno, una de las cosas que más me ha impactado de la formación, de la aprobación, es que jamás deja que nos acomodemos. Y en este caso el servicio en los hogares fue prácticamente eso, un desacomodamiento total, una descentralización tan grande, salir de mí mismo para servir a los demás, para estar con los demás, para estar con aquellos a que a veces la soledad está a punto de matar, y darles una nueva esperanza de vida, un respiro en el que puedan ellos sentirse amados y poder amar. Y fue así que llevo plasmado en mi corazón los nombres y rostros de todos esos abuelos. Algunos a lo largo de este año ya han pasado a presencia del Señor, otros siguen muy alegres, dispuestos a amar y a compartir su experiencia con todo aquel que llegue a su lugar, a donde ellos están, en el Hogar Bolívar. Este apostolado de visitar hospitales, asilos y hogares tiene su origen en la Compañía de Jesús desde su misma fundación. El mismo San Ignacio de Loyola y los primeros compañeros hicieron esta experiencia de visitar hospitales en aquel entonces donde había personas en estado muy desfavorable. Y eso fue lo que pasó. Y yo escuchaba hace una semana al padre general de los jesuitas que realizaba una reflexión y mencionaba de cómo los jesuitas han vivido la pandemia, y decía que la manera en que lo han vivido es estando con la gente en el contexto en que están y muriendo con la gente en el contexto como están muriendo. Y decía el padre Arturo, por ejemplo, en España, en Europa, los jesuitas están muriendo en las enfermerías porque es así donde están muriendo en Europa, en muchas enfermerías y asilos. Mencionaba en India, los jesuitas están muriendo en las calles porque ahí la pandemia está afectando a la gente de la calle. Y yo notaba esto que pasó con nosotros en el noviciado. Cuando estábamos en el Panamá, era estando primero en la cuarentena, después visitando los asilos, estando con la gente, viviendo como ellos lo vivían. Y lo notaba ahora en Nicaragua, la manera en que lo hemos estado viviendo. Es como aquí no ha habido una cuarentena por la falta de responsabilidad del gobierno. Lo hemos vivido de esa manera y luchando en el día a día, viviendo con nuestros compañeros de trabajo, con quienes coincidimos, viviéndolo de esa manera. Y creo que a mí me llena mucho ver de que la manera en que los jesuitas viven la pandemia es estando con la gente. Ya para finalizar este programa, me gustaría que le compartieran algún mensaje en torno a todo esto que hemos reflexionado sobre el llamado a ser jesuita, a la vida religiosa, el llamado que nos hace Jesús. La vida como jesuita es una vida de entrega. Más allá de la larga etapa de formación y de probación, se combina un poco esos aspectos importantes, pero también con una vida de servicio. Y ese servicio es el que nos hace plenos, el saber que estamos colaborando
con quienes más lo necesitan, con aquellas personas más desfavorecidas, nos hace sentir plenos. Yo creo que la invitación para quienes nos escuchan es que más allá de que si tienen o no tienen vocación a la vida religiosa, la vocación del servicio es una vocación innata del ser humano. Si servimos, podemos ayudar a los demás. Y si analizamos y profundizamos en este término servicio, y si lo llevamos a la práctica, claro está, nos va a hacer sentir plenos y felices, así como a nosotros en la compañía de Jesús, ese tema nos hace sentir realizados y sentir plenos. Entonces esa es la invitación, ¿no? A servir siempre a quien más lo necesita y a entregarnos desde nuestra trinchera, por así decirlo, desde nuestro campo de vida, podemos dar un granito de arena para la construcción del reino de Dios. Y si alguien de la audiencia se siente llamado a la vida vocacional en la compañía de Jesús, siente cierta inquietud o le gustaría saber cómo es, ¿qué tendría que hacer, Amir? ¿Cómo acercarse y qué consejo le darías? Bueno, primero es que no tengan miedo en preguntar, en acercarse, en ir a donde están nuestros promotores vocacionales. Nosotros contamos ahorita con el área de promoción vocacional a nivel provincial en las redes sociales, en lo que es Facebook e Instagram, con la página de Juventudes y Vocaciones Centroamérica, y en el que pueden brindar más información sobre cómo contactar a los promotores de los distintos países que forman nuestra provincia. Una vez más les invito a no tener miedo y a acercarse, a salir de ustedes mismos y a entregarse en servicio a los demás. Bueno, les agradezco mucho haber participado en este programa, Kenny, Amir. Muchas gracias por este compartir que ha dejado muchos frutos. También le agradezco a la audiencia que nos ha escuchado y los invito a que los tengan presente en oración, que nos tengan presente. El próximo 20 de junio será nuestra profesión de votos en una Eucaristía que será transmitida por el Facebook Live de la Dirección de Identidad y Misión de la UCA. Y hoy también tendremos Eucaristía en la UCA, en nuestra capilla Nuestra Señora de Guadalupe, al mediodía con el Padre Juan Ramiro Martínez. Gracias por escucharnos y por escucharnos la próxima semana en radiouniversidad.uca.edu.ni. Muchas gracias y buen día. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.